Somos una empresa que buscamos la innovación tecnológica. Nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es el social listening y el análisis de Big Data de distintas fuentes de datos públicos con herramientas de Data Science. Estos conceptos son los que yo quiero explicar un poco a continuación para que se entienda mejor qué es lo que vamos a hacer. Nosotros hacemos un monitoreo de datos, el análisis de estos datos y después distintas presentaciones, ya sea a través de dashboards o tableros online o de informes más especializados. Somos un equipo multidisciplinario de psicólogos, comunicadores sociales, analistas de sistemas, programadores, etc. Bueno, ¿qué es la Big Data? El concepto principal. La Big Data es el proceso de recolectar, almacenar, procesar, digamos, y analizar grandes volúmenes de datos de una manera eficiente. Nosotros desde Reputación Digital lo que hacemos son tomar datos públicos de distintas fuentes, que son los que vamos a ver a continuación, y de las redes sociales, siempre de cuentas y páginas públicas, y analizamos estos datos a través de lo que es Data Science o distintos algoritmos de procesamiento con inteligencia de datos. Estos algoritmos de inteligencia artificial nos permiten procesar este gran volumen de datos para detectar insights y conclusiones de interés, ya sea qué es lo que se está hablando, cómo se está hablando, dónde se está hablando. Bueno, en este slide lo que podemos ver es justamente esto. Las distintas fuentes de datos tienen que ver con las redes sociales, con datos de empresas, depende para quién estemos trabajando, datos públicos extraídos de internet, blogs, foros, bueno, toda información pública que si uno la busca la puede ver, digamos, en internet. Nosotros la extraemos y la procesamos para sacar conclusiones más ricas. Bueno. Se me fue. Perdón. Bueno, está andando medio mal. Mati, si querés, por favor, gracias. Bueno. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo principal que tratamos de determinar? ¿Cuánto se está hablando? ¿Cuánto se está hablando? ¿Cuándo se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿Desde dónde se está hablando? Siempre teniendo en cuenta cuáles son las bases de datos que vamos a utilizar, se puede georreferenciar o no esta información. Y dicho esto, vamos a un poco a lo que nos compete. Nosotros lo que hicimos entonces, para poder mostrarles un poco lo que hacemos y que tiene que ver con la gestión de políticas públicas a nivel general, por eso un poco estoy empezando yo, nosotros lo que vamos a hacer es un abordaje un poco más amplio, que tiene que ver con entender un poco el contexto de la gestión pública en la ciudad de Córdoba. Entonces nosotros lo que hicimos fueron tomar un periodo de tiempo del 9 al 19 de noviembre, un periodo de 10 días, extrajimos la información de las redes sociales de la Municipalidad, de Educación y del Intendente Martín Yayora y hicimos un análisis de las conversaciones de los usuarios en estas redes sociales públicas. Tomamos, no me acuerdo el número exacto, más de 4.000 ítems en el periodo de estos 10 días, y logramos determinar a partir de ahí cuáles son los principales ejes de conversación de los usuarios. Por supuesto que estos ejes de conversación también están sujetos a lo que se habló en estas redes sociales durante esos primeros 10 días, pero no siempre se condice con lo que la gente contesta a las publicaciones. Bueno, a partir de esto tenemos, en primer lugar, pasa vos, Mati, el cuándo. Este gráfico de evolución parece medio confuso, pero muestra en esos 10 días analizados los principales ejes de conversación que tienen que ver con gestiones públicas, el cuándo se estuvo hablando los distintos picos de conversación en torno a esos ejes. Acá podemos ver el cuánto. Entonces, detectamos que el principal eje de conversación de los usuarios tiene que ver con la educación. También teniendo en cuenta que tomamos las redes sociales de la Municipalidad, del Intendente y de Educación, ya que nos reunía acá el tema puntualmente de políticas públicas para la educación. Pero bueno, estos son los principales ejes de conversación de los usuarios. A partir de acá, pasa 2 por fin, nosotros lo que hicimos fue un análisis de percepciones de los usuarios. A través de estas herramientas nosotros logramos determinar el sentimiento de las conversaciones de los usuarios en torno a estas temáticas, donde se puede ver cuando responden de manera positiva a las distintas políticas públicas o noticias o información. Entonces, con esta información es no solo detectar el qué es lo que se está hablando,
el cuándo se está hablando, sino qué percepciones tienen los usuarios acerca de los principales ejes detectados de inquietudes. Bueno, a continuación no nos vamos a detener mucho en cada uno de estos ejes. Nosotros tomamos los 7 primeros ejes que, si no me equivoco, los voy a decir medio de memoria, pero teníamos educación, calles y vialidad, alumbrado público, cloacas, inundaciones y... No te preocupes, transporte, gracias. Bueno, y basura. Entonces, tomando estos principales 7, nosotros lo que hicimos fue esta base de datos, cruzarlas. Ahora, Mati, si querés, porfa, pasemos al otro programa, donde se ven los mapas. Detectamos a partir del contenido de estas conversaciones cuando la gente daba alguna pauta de georreferenciación. Calle con numeración, barrio. Entonces nosotros, a través de nuestras herramientas, lo que hicimos fue cruzar tomamos distintas bases de datos públicas de las páginas de gobierno abierto, y estas bases de datos las cruzamos con nuestro social listening de las redes sociales. Entonces, lo primero que hicimos fue cruzar las conversaciones de los usuarios que estaban georreferenciadas con el listado de barrios de Córdoba y las ubicamos en un mapa. A su vez, esa misma base de datos la cruzamos con el último censo que hay disponible, que es del 2010 en realidad, de información sociodemográfica. Hay más datos, nosotros mostramos poquito porque tampoco sé si se va a ver muy bien, con el último censo, y también cruzamos esto con un listado de escuelas públicas y privadas por barrio. Entonces, en ese cuadrito se puede ver la población del barrio, qué cantidad de escuelas tiene, cuántas de estas escuelas son públicas y son privadas. Entonces, esto nos permite cruzar 4 bases de datos: listado de barrios, información sociodemográfica, listado de escuelas y cuáles son las inquietudes que predominan en determinado periodo de tiempo en cada uno de esos barrios. Entonces, por ejemplo, si vos te posicionas, Mati, por favor, en la parte de educación abajo a la izquierda, haces clic, ahí directamente nos va a mostrar en el mapa en qué barrios hay inquietudes de educación y cuáles son los comentarios que tienen que ver con esas inquietudes. Ahí no se van a llegar a ver bien, pero los comentarios que tienen que ver con esas inquietudes que están georreferenciadas dicen, por ejemplo, en la puerta de tal escuela hay destapada una cloaca hace meses y sigue así y es un peligro para los niños, o en determinado barrio donde está ubicada tal escuela, las calles cada vez que llueve un poco se llenan de barro, son intransitables, o los semáforos funcionan mal, entonces no se puede llegar adecuadamente a la escuela. Bueno, ese tipo de reclamos. Lo mismo pasa con los otros tipos de reclamos. Nosotros lo que queremos mostrar un poco acá es cómo este análisis, digamos, en un solo monitor nosotros ya pudimos cruzar 4 bases de datos. Entonces nos permite entender la realidad contextual de cada uno de estos barrios. Esto mismo se podría hacer con otras bases de datos que tengan que ver, por ejemplo, con índices de criminalidad, de violencia doméstica, con bases de datos que tengan que ver con tránsito, por ejemplo, o con, no sé, con distintas bases de datos, índices de ausentismo y de presencialidad de los alumnos. Entonces vos decís, bueno, contrastamos en qué barrios predomina el índice de ausentismo, por ejemplo, de los alumnos, o que no se inscriben o que no asisten a las escuelas, con la información sociodemográfica de ese barrio, con la disponibilidad de escuelas en ese barrio, y con qué otros reclamos o con índices de criminalidad que puedan impedir que estos alumnos asistan a la escuela, por ejemplo, o de violencia intrafamiliar. Entonces, para esto sirve la Big Data, digamos, para poder tener un panorama más claro de la realidad de cada barrio. Nosotros consideramos fundamental, digamos, entiendo que ellos van a hablar un poco de individualizar la educación acompañando el proceso de cada estudiante y del docente y demás, lo cual es fundamental, pero también hace falta un panorama un poco más amplio, digamos, de individualizar las políticas públicas educativas al contexto en donde cada escuela está inserta, es decir, las características de ese barrio.